Bueno, arrancamos programa con la palabra del gobernador de la provincia. Esta mañana en su paso por Río Cuarto hablando de ficha limpia. Y ayer Nobleza Obliga, en esas habituales charlas, habituales diálogos que tenemos con Cristian, mencioné que aquí en la región el concejal Erazo, en aquel momento desde la minoría, desde la banca de la minoría, comenzaba a hablar hace un buen tiempo esta parte de ficha limpia para la región y parecía todo una novedad. ¿De qué está hablando este tipo? Bueno, más de medio país, si no todo el país, no hay medio que no esté hablando de ficha limpia después de lo que ocurrió en el Congreso. Hola Estanislao, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, ahí le hice una presentación, no me deje mal. Así es, sí. ¿Cuándo arrancó usted con este tipo de presentación, de intentar instalar en el Consejo Santarroceño ficha limpia? Mira, yo creo que allá por el 2022, sí, debe haber sido en el 2022 donde nosotros empezamos a dialogar sobre este tema. Empecé a reunirme con precursores de ficha limpia. Uno de los precursores de ficha limpia en Córdoba fue Marcelo Cosar, quien fue legislador en su momento. Claro. Aquí en Córdoba, y quien había presentado el proyecto de ficha limpia en aquel momento también en la legislatura y durmió hasta que inclusive él terminó su mandato. Uh-huh. Y nosotros lo presentamos en todo Calamuchita, en varias localidades de Calamuchita, y la verdad, desgraciadamente, sin poderlo aprobar en las localidades donde éramos oposición. En algunas donde éramos mayoría, creo que en La Cruz inclusive, o algún lugar también se había aprobado. Y bueno, nosotros sin bajar los brazos seguimos luchando por ficha limpia, y bueno, ahora ya siendo oficialismo en Santa Rosa, pudimos aprobarlo en diciembre del año pasado al proyecto. Bueno, la unicameral también lo volvió a tratar. Esperó que se vaya a pasar y se volvió a tratar. Bueno. Así es, sí, ya con una legislatura, con un bloque ya más constituido, con mayores legisladores, volvieron a presentar el proyecto, y ya estando en boca de todos y con una sociedad que ya pedía a gritos, digamos, este proyecto, ya la legislatura le dio curso y lo pudieron aprobar en Córdoba, ¿cierto? Pero no hay que olvidarse de que este proyecto fue uno de los precursores, Marcelo Corsar y el bloque de la UCR en ese entonces, que presentaron en Córdoba ficha limpia y se pudo aprobar, bueno, en esta otra gestión. Bueno, y ustedes aquí en Santa Rosa aprobándolo en esta administración, ahora. Exacto, nosotros en diciembre del año pasado lo pudimos aprobar. La verdad es que fue con el voto de la mayoría, simplemente porque en ese entonces la minoría no estuvo presente. El bloque de la minoría se levantó de la sesión y se retiró, así que se pudo aprobar con el voto de la mayoría. La verdad es que nosotros creemos que es una ordenanza, una ley que se presenta a nivel nacional, que es muy necesaria. Estamos muy tristes también hoy por lo que ha ocurrido en la Cámara de Senadores. Ya nos vamos, no nos vayamos de Santa Rosa y después lo llevo al Senado. Bueno, entonces te decía que en Santa Rosa lo pudimos aprobar, que es muy necesario, es una ley sumamente importante. Nosotros en Santa Rosa lo aprobamos en primera instancia, sí, o sea que la diferencia con la nación es que nosotros creemos de que una persona que está condenada en primera instancia ya no debería poder cumplir funciones hasta tanto y en cuanto se resuelva su situación judicial. Así que, bueno, también lo que presentamos allí es que todos los candidatos tienen que presentar un certificado de antecedentes penales para poder participar de una lista de candidatos. ¿Usted cree que es una herramienta determinante ahora o va a tener una mirada futurista? Mira, en realidad en Santa Rosa, gracias a Dios, no tenemos no hemos tenido ningún candidato con antecedentes penales, lo cual creemos que eso es bueno, pero Santa Rosa va a ir creciendo, de hecho ya ha crecido muchísimo, y puede llegar a pasar que en algún momento haya algún candidato que pueda tener antecedentes. Entonces esto es como, digamos, ir antes de tener un problema. Así que yo creo que esto es anteponerse a una situación que podría llegar a pasar. Entonces creo que tiene una mirada un poquito más allá de lo que es hoy la realidad de Santa Rosa. Bien. ¿Y en el Senado qué sensación tuvo cuando usted seguía lo ocurrido en el Congreso? La verdad es que a mí me
me deja muy triste lo que ha ocurrido en el Senado, deja abierto muchos interrogantes. Ajá. En lo particular, como te digo, me deja muy triste por una cuestión de que es algo que se luchó, que en los gobiernos anteriores era imposible tratarlo, y en este gobierno que tenía otra visión, quizás, o uno tenía alguna esperanza, digamos, llega este proyecto, se aprueba en diputados, y por el voto de dos senadores, digamos, fue por la negativa. Entonces lo veo por con un una voto, tristeza en definitiva, llegó la negativa, por un voto. Claro, lo que digo es que se contaba con los votos de los dos senadores por divisiones, y la verdad que al final terminaron votando en contra. Entonces la verdad es que nos deja mucha tristeza y deja interrogantes, ¿no es cierto?, de qué ocurrió allí. Acá lo quiero rastrear un poco, a ver los interrogantes suyos. Sí, a mí me deja muchas preguntas, porque ahora veo de que se enrostran o se critican entre un espacio y el otro, la responsabilidad de que esto haya salido negativo. Y a mí desde aquí, desde Santa Rosa, donde nosotros no tenemos el contacto directo con los diputados y senadores todos los días, digamos, pero vemos que es un lugar donde se debaten las situaciones, deja ese interrogante porque tendría que haber salido, digamos, con voto positivo. Y ahí es donde uno no entiende de por qué el gobierno nacional llevó adelante la votación, dar el quórum y dar la sesión, si no tenía asegurados los votos. La verdad es que es bastante raro. Y el gobierno nacional que le critica al PRO, en este caso, de que los votos esos le correspondían al bloque del PRO. Y la verdad es que uno no lo entiende. Ese tipo de situaciones tendrían que haber dialogado y llegado a un acuerdo para que esto saliese. Tampoco entiende por qué le corresponde al PRO o a Macri en este caso, cuando la diputada que lo presentó, la senadora que lo presentó, digamos, es Silvia Lospenato, que bueno, es participante del PRO, digamos. Entonces uno no entiende cuáles fueron las negociaciones allí, le quedan muchas dudas. Y desgraciadamente dejan una ley que era sumamente interesante, la dejan sin de pronto aprobación. Los que somos incrédulos en los negociados del Senado decimos, bueno, ¿qué se buscaba? Una no posible participación de Cristina en las de medio tiempo. Yo no creo que fuese por ahí. Esto tenía que tener una visión más amplia, ¿no es cierto? Yo creo que esto, más de Cristina o de una persona en particular, tendría que ser una ley. Y yo creo que sí, o sea, tendría que haber sido así. Para mí, tendría que haber sido una ley que vaya más allá de una persona puntual. Esto tiene que ser una ley que sirva para que el día de mañana no lleguen personas condenadas o personas con una ficha sucia, por así decirlo, sí, a la política o al Estado. Entonces, por ahí iba. No creo que tendría que haber sido vista de que sea por una persona en particular o no. Eso sería una cosa muy mezquina. La persona en particular, no estamos hablando de cualquiera, expresidente 2 veces, participó tantas veces en ese Senado, en ese Congreso, y que de pronto, no pocas veces, en esas extensas charlas que da el presidente, más allá de que la señala, la califica, la descalifica, la adjetiviza y tantas cosas más, da la sensación de que quisiera competir contra ella porque sería más fácil después señalar. Bueno, esa es otra de las cuestiones que uno también le dejan estas dudas, o sea, porque si uno polariza la elección contra Cristina, quizás Milei se vea beneficiado por que no salió esta ley de ficha limpia, ¿cierto? Pero uno que tiene la visión de un ciudadano, ¿sí? No ve esta ley como una revancha o como un beneficio propio para las elecciones de octubre o del 2027, sino que uno lo ve más adelante, ve que eso se le daría calidad a la política. Empezaríamos a tener personas que sean de bien en la política. Si no, lo traslado a Santa Rosa y me prendo de su declaración reciente y anteriormente. Cuando llegó el momento de debatir el tema, la minoría no participó. Seguro. A ver, yo creo que ellos no han participado, pero no porque también tengan a alguien, digamos, con antecedentes. No lo creo así. Yo creo que ellos no participan. Pero estamos hablando de algo atrás.
No sé si es político, no lo sé. Bueno, a veces uno tiene visiones políticas o tiene una interpretación distinta. Yo lo que sí veo en La Nación es que esto se fue por una cuestión más personal entre el gobierno nacional y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces creo que ahí estaba mal enfocado. Creo que esto tendría que haber sido visto con una visión más a futuro, con una visión de mejorar la política, mejorar las instituciones, de mejorar la calidad política. Creo que tendría que haber sido así, entonces hubiese salido por unanimidad si lo hubiésemos visto de ese modo. Y también hay un efecto de distracción porque, bueno, vio que todavía el motor de este gobierno por ahí queda patinando, ¿vio? No estamos a la velocidad de crucero que queríamos estar. Bueno, y aparte, yendo también al análisis de lo que ha pasado en la sesión del Senado y algunos dimes y diretes que empiezan a surgir ahora, esta ley tampoco ha sido aprobada, según dicen la gente del PRO, según dicen, no ha sido aprobada también para perjudicar un poco a las elecciones ahora de octubre, en donde si se aprobaría, quedaría muy bien parado el PRO y, bueno, Silvio Penato que está peleando ahí también las elecciones legislativas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, mucha rosca. Demasiada rosca para este tipo de leyes que creo que eran beneficiosas para la sociedad en sí. Desgraciadamente se antepusieron una visión muy personal o quizás desgraciadamente una venganza y demás, pero bueno, no creo que haya sido provechoso, creo que ha sido triste lo que ha ocurrido, y bueno, esperemos de que se pueda volver a tratar en algún momento y que sea aprobada esta ley, porque creo que, como te decía, le da calidad a las instituciones, ¿no es cierto? Bien, para cerrar, una consulta con puñal trapero. ¿Por sí o por no? Le decía Sergio Massa a Milei. ¿Por sí o por no? ¿Las sesiones en el Consejo de Santarroseño vuelven después del 16? Yo creo que ya el miércoles que viene tendremos que tener sesiones. Sí, a ver, nosotros dependemos un poco de los proyectos que baja el Ejecutivo. Nosotros tenemos proyectos nuestros que los estamos debatiendo, los estamos trabajando, llevan su tiempo y estamos en eso, pero a veces el Ejecutivo es quien nos baja las ordenanzas más necesarias, digamos, o que ellos necesitan y que son más rápidas, y bueno, ni bien las tengamos las que bajen del Ejecutivo, nosotros vamos a estar sesionando, y ni bien listas las que estamos trabajando en el seno del Consejo Liberante, también las vamos a ir presentando. Según yo estuve dialogando con el Ejecutivo, tenían una ordenanza quizás si llegaba para esta semana, pero bueno, vamos a ver si la podemos presentar la semana que viene, y seguramente el día miércoles ya tendremos sesión si ellos bajan esa ordenanza. Nosotros tenemos una que tendría que salir ahora prontamente, que es una ordenanza para regular los vehículos eléctricos, ¿sí? Ya sea monopatines, motocicletas eléctricas, bicicletas con motores eléctricos, que hoy no están regulados. Es una ordenanza que tenemos que hacerlo también para regular el tema de la circulación de los cuadriciclos y los UTV, que también es necesario regularlo dentro del ejido urbano. Así que esa es una ordenanza que estamos trabajando y esos vehículos mencionados, hacia la pasada, UTV, cuadriciclos, bicicletas a motor, eléctricas, ¿hay un número significativo que circula por Santa Rosa? Sí, hay números, son los vehículos menores, pero son seguramente los vehículos que van a empezar a circular dentro de las ciudades, los eléctricos sobre todo, porque tienen poco consumo, son vehículos ágiles y demás, entonces van a empezar a circular. De hecho, ya están circulando algunos. Cuadriciclos y UTV también circulan algunos y hay que regularlos para que no generen un conflicto o un inconveniente entre el Ejecutivo o la parte del DISPO que genera las inspecciones y los vecinos que circulan. Así que entonces tenemos que regularlos para darle un marco. En ese marco nosotros lo que queremos darles seguridad, por eso exigimos de que cuenten con un seguro, con las condiciones de seguridad, ya sean en motocicletas y demás, tienen que tener casco, tienen que tener la tarjeta, identificación, bueno, una serie de regulaciones que tienen que estar para darle seguridad tanto al que lo maneja como a un tercero que pueda llegar a estar involucrado. ¿Servicio Uber está en agenda inmediata, el debate? Esa es una agenda bastante más
compleja, te llevará más tiempo porque ahí hay que dialogar con los prestatarios de los servicios de remis, con el Usted tiró un ejecutivo. título en la última charla que tuvimos, están faltando 30 placas de remis, se dijo. Sí. Bueno, esas 30 placas de remis el ejecutivo tendrá que ponerlas a disposición y sacarlas a licitación, o se planteará con el tema de Uber. Eso ya es una cuestión que tenemos, por eso te digo, tenemos que hablarlo, dialogarlo con el ejecutivo, con los prestatarios del servicio de remis, con los prestatarios de servicios interesados en el servicio de Uber, con los vecinos. Es un debate bastante más largo, que seguramente, como te dije yo en la charla que tuvimos, lo daremos en el transcurso del año, ¿no? Claro, bueno, está bien, no quiero dramatizar, pero vio que de pronto aparece el servicio de Uber, hay una persona que lo utiliza, de pronto ese servicio no contempla todas las reglas de seguridad, arrancando con un seguro a la altura de la circunstancia. Exacto, eso es una de las cosas que hay que regular, el seguro, el carnet de la persona que circula, no es el mismo carnet de una persona que tiene que maneja particular, que maneja con transporte de personas. Así que bueno, todas esas cosas tendrán que ir reguladas en el servicio de Uber, y es lo que tenemos pensado, y empezamos a debatirlo en el seno del Consejo. Nosotros en este bloque nuestro ya lo estamos debatiendo, pero tendremos que juntarnos con todas las personas interesadas e involucradas en el tema, ¿no? Perfecto. Gracias, buen fin de... Gracias, Emilio. Un Un abrazo. Presidente del Consejo de Santa Rosa, Estanislao Erazo, en una tarde seguimos.